Hola hermanos, les presento la palabra de Dios, como un ejercicio espiritual conveniente para el ser humano. Bienvenidos todos. ¿Has considerado alguna vez escuchar la palabra de Dios? Es un ejercicio espiritual profundamente beneficioso. En nuestra vida agitada, la palabra de Dios aporta serenidad. Nos brinda una guía moral y espiritual. Es una práctica que nos conecta con nuestra esencia. Nos ayuda a entender mejor el mundo y a nosotros mismos. La palabra de Dios es un refugio en tiempos difíciles. Es una luz en la oscuridad. Es de sabios hacer ejercicio espiritual. Escucha la palabra de Dios. Verás la diferencia. Este estudio se llama Los entendidos entenderán. Buenos días, tardes o noches, hermanos, a todos los santos amados de nuestro Señor Jesucristo, al cual ruego les bendiga con toda bendición espiritual desde lo alto. He decidido hoy hablar de cosas que son necesarias de saber para nosotros y debería ser sabido o entendido por todo el mundo, pero el Señor ha dicho que hay muchos llamados, pero poco escogidos. Eso lo encontramos en Mateo capítulo 20, verso 16. Dice el Señor Jesús: así los primeros serán postreros, serán últimos, y los postreros, o sea, los últimos, primeros. Porque muchos son llamados, pero pocos escogidos. Dice más pocos escogidos. Amén. Esta frase del Señor Jesús es significativa para entender eso de que no todos estaremos preparados para cuando venga Él por su iglesia, y que no significan todas las religiones, o sea, su iglesia no significan todas las religiones. Su iglesia puede ser un católico, un pentecostés, un bautista o de cualquier religión, alguien de cualquier religión. Claro está que primero los sacará de ahí y los llamará para ser cristianos, para ser creyentes verdaderos, no religiosos. Veamos esto claramente. En 1 de Corintios capítulo 15, versos del 46 al 56. Dice: más lo espiritual, dice Pablo, más lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, esto es Adán, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y como el terrenal, o sea, dice ahí cuál el terrenal, quiere decir, y como el terrenal, tales, o sea, iguales, también los terrenales, o sea, nosotros los que nacemos de los terrenales. Y cuál el celestial, también los celestiales. Esto de los que nacemos del Espíritu de Dios, que es celestial, del Espíritu de Cristo, también son los celestiales. Dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, esto es la carne, traeremos también la imagen del celestial, esto es el Espíritu celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, esto lo natural, no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, o sea, miren, les digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, esto es en poco tiempo. Dice: a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, esto es el último tiempo en el cual estamos viviendo, y los muertos serán resucitados incorruptibles, esto es ya eternos, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque todavía somos terrenales, seremos transformados porque es necesario que esto corruptible, o sea, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, esto es del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, del Espíritu de vida de Dios, y esto mortal, nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad, o sea eterno.
Y cuando esto corruptible, nuestro cuerpo, se haya vestido de incorrupción del Espíritu de Dios, o sea, el cuerpo celestial, y esto mortal, en nuestro cuerpo de carne, se haya vestido de inmortalidad de nuestro cuerpo inmortal, el espiritual, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y luego exclama: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? O sea, con lo que nos asustas, la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque no nos podrá retener el sepulcro, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y sin pecado ya no le tenemos miedo. Y el poder del pecado, pues es la ley, porque es la que nos va a condenar. Bien, cuando he dicho saber ciertas cosas que no son fáciles de entender para todos, pero los entendidos entenderán, dijo el profeta Daniel. En Daniel capítulo 12, verso 10 dice: muchos serán limpios y emblanquecidos, esto es, y purificados, esto es, muchos seremos limpios y emblanquecidos y purificados, o sea, sin pecados. Dice: los impíos, esto es, los sucios, procederán suciamente. Y ninguno de los impíos, esto es, de los sucios, entenderá, pero los entendidos comprenderán. Amén. Bien. Dice el apóstol Pablo a los Corintios que primero es lo animal o carnal, o sea que no nacemos espirituales, sino carnales, porque lo primero es que traemos la imagen del terrenal, esto es, de Adán. Como Adán fue formado primero a semejanza del hombre carnal, nosotros también así somos formados, y como seres creados en la carne, fuimos creados. Bueno, para que lo entienda bien, quien no lo entienda, vean esta forma. Adán primero fue formado en la carne, o sea, del polvo, pero fue carne. Él fue formado como los demás hombres en la tierra, aquellos que fueron creados de carne, como los animales. Eso es, solo que los otros fueron creados como los animales, ¿sí? Y este Adán estaba supuesto a ser como Dios eterno y diferente, con conciencia espiritual, y fue que Dios mismo lo formó con capacidad de poder recibir el Espíritu de Dios, ¿entiende? Adán fue un hombre igual al primer hombre animal, creado en la tierra, pero con capacidad de recibir el Espíritu de Dios. Los otros no tenían esa capacidad. Por eso es que Dios sopló aliento de vida en su nariz de Adán, y no es que Adán estuviera muerto, solo no tenía vida de Dios. Ese es el asunto. No tenía vida de Dios, como los demás hombres terrenales, que tampoco la tenían. ¿Qué fue pues Adán primero? Hombre, animal, terrenal. Luego fue espiritual. Cuando Dios sopló aliento de vida en su nariz, entonces fue espiritual, del cielo, al recibir el Espíritu de Dios de vida. ¿Correcto? Bien, eso es lo que explica Pablo a los Corintios, que nosotros primeros, o sea, que nosotros primeros los terrenales, porque descendemos según la carne de los terrenales. Pero luego explica que cuando recibimos el Espíritu del Celestial es porque fuimos elegidos para ser como Adán, con el Espíritu de vida de Dios, por lo cual dejamos de ser terrenales de abajo para ser espirituales de arriba, como nuestro Señor Jesús, a semejanza de Dios. De manera que dice que lo que nació para corromperse, pecar, esto es nuestra carne, no puede heredar el reino, porque el pecado no puede trascender a lo espiritual, no puede heredar el pecado junto con el santo, o sea, el pecador junto con el santo. O sea, el pecador no puede heredar las cosas santas, pues, junto con el santo, pues la ley condena el pecado, y Dios condena a muerte el pecado, y no puede pasar de Dios. En el juicio será deshecho todo pecado, pero si somos vestidos del celestial, el pecado ya no está. ¿Por qué ya no está?
porque Dios lo perdonó, porque Dios lo olvidó, porque Dios dejó de contarlo, porque es perdonado. Pues le fue cargado al Señor Jesucristo. Y nuestro pecado le fue cargado al Señor Jesucristo. Eso lo encontramos, para probarlo, en 2 de Corintios, el capítulo 5, verso del 19 al 21. Dice ahí que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo, o sea, con Él mismo, al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿ve? Y nos encargó a nosotros los que predicamos la palabra de reconciliación, o sea, la palabra que nos reconcilia con Dios. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogara por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo a ustedes, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, esto es a nuestro Señor Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Ve? Para que nosotros fuéramos justos en Él y Dios nos viera justos por medio de Él, perdonándonos nuestros pecados. Entonces somos justificados por medio de Él, para que lo entienda bien. Esto les aclara que todo el que cree en Dios, para ser perdonado de sus pecados, debe bautizarse, como el apóstol Pedro lo dice en Hechos 2, del 36 al 39, y lo leemos. Vea, sepa pues con mucha certeza, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron, se entristecieron, se acongojaron de corazón los israelitas que estaban oyendo a Pedro, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, ¿qué podemos hacer? Pedro les dijo: arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Escuche bien eso, para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo y recibirán su cuerpo de arriba, porque para ustedes es la promesa, y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos, o sea, para todos los que el Señor nuestro Dios llame o llegue a llamar. Llamar quiere decir todo el tiempo. Así que Pablo dice que, amén. Así que Pablo dice que somos embajadores en nombre de Cristo, porque nosotros hablamos en nombre de Cristo, para rogar a ustedes como si Dios mismo rogara por medio de nosotros, como si Dios les está rogando a ustedes. Esto le enseña a usted, o les enseña a ustedes, que nosotros no convencemos a nadie a creer en Dios. No usamos estrategias para convencer a alguien que crea la verdad. No, es Dios quien les está hablando la verdad para que la crean. Si ustedes no la quieren creer, pues no es cosa de nosotros que podamos obligarlos. Es Dios mismo que los hace creer en Él. Nosotros no podemos hacerlos creer lo que ustedes no quieren creer. Y si ustedes creen, no fue porque nosotros les hablamos, fue porque Dios les está hablando a través de nosotros, por su Espíritu. Luego Pedro dice esto, que todo creyente, o cuando has creído, debe de ser bautizado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que perdone Dios sus pecados. Amén. Si la persona dice que no lo cree, dice, pues yo no creo eso, bendito sea Dios, entonces no cree en Dios, porque Pedro habló esto por el Espíritu de Dios, o sea, fue el Espíritu de Dios en él, no que Pedro era Dios, pero Dios estaba en él, en Pedro, en espíritu. Acuérdese que acababan de recibir el poder del Espíritu Santo en el aposento alto. No podía decir mentiras, ¿ve? Si usted no cree eso, entonces usted ni creyente de Dios es. Usted cree una religión, una doctrina falsa,
y no el evangelio que Cristo enseñó a los apóstoles. Es simple saber eso. Si no se bautiza tal como Pedro lo dijo en el libro de los Hechos, los pecados que ha cometido están en su corazón y en su cuerpo, y nunca será perdonado, y ni siquiera tiene salvación, mucho menos ser un hijo de Dios y ser arrebatado al cielo, pues el pecado no entra en el reino de Dios. ¿Entiende? Piénselo bien. Pero si en su corazón usted siente que sí cree en Dios, que sí cree estas palabras de verdad, entonces obedezca la voz de Dios en Pedro y Pablo. Pablo era fariseo, religioso, judío, pero cuando creyó de verdad, no se negó a recibir el mismo bautismo que Pedro mencionó ahí. Él fue bautizado por otro que había sido bautizado de la misma forma. Y todo creyente fue bautizado igual hasta que la imposición de una doctrina religiosa diferente cambió el bautismo, apoyada por el diablo mismo. Pues el diablo no quiere que nadie se salve. Y todos caminemos engañados, con falsas doctrinas y títulos. Mire, ¿por qué digo títulos? Porque entonces entró el bautismo en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Sí? La religión que formaron los mismos judíos, esa es la verdad. Mire, Padre no es nombre. Y Pedro dijo, en el nombre. Y Padre no es nombre. Jesús también les dijo, me parece en Mateo capítulo 18 o 20:18, algo así. Es el último capítulo del Evangelio de Mateo. Es como en el 18 o en el 19. No, en el 19 dice que todo poder le ha sido dado. En el 18, perdón. Y luego en el 19 parece que dice, vayan y prediquen este Evangelio a toda criatura. Y todo el que crea, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vea, el nombre. Y Padre no es nombre. Es el título que se le da a alguien que tiene un hijo. ¿Cierto? Padre no es nombre. Yo no conozco a nadie que se llame padre. Pero sí conozco a muchos padres. Y son padres porque tienen un hijo. Ese es un título. Pero mientras no tiene hijo, pues no es padre. No tiene título de padre. ¿Ven? Entonces, ya ese padre no se le llama padre, ni en su cédula de nacimiento dice padre, dice su nombre. Es como lo llama la gente. Y usted, si tiene un patrón y trabaja con él, y él lo manda a recoger alguna pertenencia, o sea, algo de él, aunque tenga 10 hijos, usted va y no dice, me mandó el padre a recoger tal cosa. Usted dice, me mandó, y luego dice el nombre de la persona que lo mandó, no el título. Dice el nombre. Es igual lo que dijo Pedro, en el nombre. ¿Ve? Y quien le entrega la cosa, conoce ese nombre, conoce a esa persona. ¿Ve? Lo conoce por su nombre, no por título. Pero si usted dice, me mandó el Padre, el hombre no le entregará la cosa porque dirá, hay millones de padres. ¿Cuál de ellos te mandó? Si usted no sabe el nombre, el hombre que tiene la cosa no se le entregará. Así tampoco se le perdonará el pecado, a menos que usted tenga el nombre del que pagó sus pecados. ¿Cierto? Ser creyente de Dios no es solo oír lo que dice una religión y creer eso. Pues solo se está engañando. Usted solo. Ve. Pero es que la religión dijo, no. Es lo que dice Dios, no lo que dicen las religiones, no lo que dicen las doctrinas falsas. Es lo que dice el Evangelio de Dios. Creer es buscar entonces la verdad. Y cuando uno dice, eso es verdad, en su corazón nace el deseo de saber más. Porque usted quiere ser perdonado, ¿o no? Bueno, entonces, si usted quiere ser perdonado, eso es verdad. En su corazón nace el deseo de saber más porque usted quiere ser perdonado para no ser condenado. Pero el terrenal oye y dice amén a cualquier cosa. No sabe si es verdad o mentira, solo dice amén.
sin interés de saber si es verdad o no, porque no tiene una conciencia espiritual. Su espíritu no le dice que debe buscar a Dios y agradarle, no le dice que está condenado. Si no se mueve, si no cree en la verdad, si no se pone para Dios, si no quiere oírle, pues la mayoría ni sabe que existe. Muchos creen que Dios es un ser que está fuera del alcance de todo, que aún la luz no llega a Dios. Pero viene cualquier persona astuta y les dice que Dios es un ente de otra galaxia, que vino a la Tierra en nave extraterrestre y nos fabricó aquí con tecnología avanzada para experimentar con nosotros. Otro dice cada tontería y se las creen. Creen cualquier mentira para no creer en Dios. Pero sepan todos con certeza que cuando se den cuenta que esto es verdad, buscarán a Dios con desesperación, angustia y llanto. Como cuando explota un volcán, hay un tsunami, un huracán peligrosísimo, una peste mortal, una peste desgarradora, una guerra feroz, una hambruna mortal. Entonces todos se hincan y oran el Padre Nuestro, que es lo que todos se saben, y piden que todo el mundo ore a Dios. Y cuando un ser querido está en el lecho de muerte, un ser muy querido, o por accidente está muriéndose, entonces quieren a Dios ahí haciendo un milagro para ustedes. Y si no lo hace, entonces dicen, no hay Dios. ¿Ve? Es así de sencillo. Cuando Dios, a través de embajadores rogando en ellos a ustedes muchas veces para que se conviertan a Dios y sean perdonados y agradar a Dios, aprendiendo y obedeciendo su palabra, le dan la espalda, diciendo, pues yo soy de tal iglesia, pues mi pastor dice esto, y se dicen creyentes. Creo que el diablo los tiene engañados con sus religiones y sus fiestas y diversiones, pero viene un día cuando verán la verdad y ya no habrá oportunidad para ustedes. Dios los ama, como dicen la mayoría de las religiones, pero les dicen que Dios no los condenará, que no condenará a nadie. Ah, ¿no? ¿Y qué me dice de Satanás y los demonios? ¿Son salvos? ¿Verdad que no? Ellos están condenados. Dios sí condena. Dios condenará todo pecado. Pecado no tiene tamaño. No hay pecado chico ni hay pecado grande. Existe pecado. Es un espíritu. Pecado es maldad. Pecado es muerte. Dios nos ama mucho. Por eso nos llama a su reino. Y tiene paciencia. Pero como antes de Noé, los toleró a ellos con paciencia, más de 1000 años, no sé cuántos, pero fueron más de 1000 años, fueron muchísimos, pero al final no tuvo compasión de nadie, ejecutó su sentencia, solo tuvo compasión de Noé y su familia por amor a sí mismo, y porque Noé obedeció, porque Noé creyó y obedeció. Y su paciencia para nosotros ha sido mucha más, pero tiene límite, y ya estamos aquí, en el límite. Estamos en el umbral del fin de todo lo que conocemos, y todo lo que Dios no recoja arriba, pues todo perecerá aquí en la tierra. Luego juicio, y solo los salvos serán perdonados en el juicio, y todo lo demás al infierno. No importa si eres buena gente, si eres grande, chico o malvado, lo que te condena es tu incredulidad a la verdad. No cómo te portas, sino tu incredulidad de Dios, de la verdad de Dios. Por eso estás preso de religiones, diversiones y demás teorías con el diablo. Y demás teorías científicas, todo con lo que el diablo pueda desviar tu atención de la verdad. Te apresa y estás preso de muerte junto con el diablo y los demonios. Dios te ama, sí, pero tú no lo amas a Él, ni siquiera le crees. ¿Será porque no viene y te habla en persona? ¿Cierto? Sea como sea, tú, mientras no creas, solo eres como uno de los terrenales, porque no has recibido el Espíritu Celestial que deberías recibir para ser de arriba, celestial.
así como tampoco han sido borrados tus pecados. Dios no los puede borrar porque tú no crees en Jesús, no crees que Jesús es el Hijo carne donde Dios se mostró a los judíos para perdonarles sus pecados. Y por eso mandó a Pablo, a nosotros los no judíos, para darnos la oportunidad a nosotros por si su pueblo se encelaba y se volvían a Dios. Pero no lo hicieron. Los judíos religiosos se llenaron de odio y formaron la Iglesia Católica. Y listo, a matar creyentes verdaderos. ¿Ve? Y no importa ya poner escrituras para convencer a alguno. No entienden, más bien no desean entender esto. Por eso Dios le dijo al profeta Daniel: en aquellos días los entendidos entenderán, creerán y verán la verdad. Nuestro Señor Jesucristo los bendiga. Su hermano en Cristo, José Luis Carrera Torres. Muchas gracias hermanos y hermanas por habernos acompañado en este estudio. Recuerden darle un me gusta y suscribirse a su canal, para que aquí se junten más águilas. Debajo del video, les hemos dejado número de teléfono y WhatsApp, por si desean comunicarse con nosotros, para más información. Dios los bendiga a todos. Amén.